Hey, 55 minutos. Buenos días, dominicanos, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 15 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nosotros hoy nos referimos a los siguientes temas. Vamos a ver aquí, pues hablamos de Bernie Madoff y el sesgo de la veracidad. Vamos a explicar qué es lo que es el sesgo de la veracidad, de la libertad condicionada a el señor Faña y también tenemos ahí la situación que se ha dado con la renuncia del primer ministro de Haití. Pero decir al iniciar que hoy, un día como hoy, conmemoramos una de esas tantas batallas, más de 30 batallas, que hubimos de librar frente a los haitianos después que se produce la proclamación de la independencia de 1844. En este caso estamos hablando de la batalla de Tortuguero, una batalla naval. Sabemos lo que se produce el 19 de marzo en Azua. Después del 19 de marzo hay un repliegue estratégico de el general Santana hacia Sabana Buey, porque aunque la República Dominicana ha sorprendido al ejército haitiano, era un ejército muy superior, que tan pronto se recompusiera, pues venía con todo a aplastar al ejército dominicano. Entonces hubo que apelar a técnicas en las que los genios militares han demostrado que no se trata solamente, una guerra no es el enfrentamiento entre dos ejércitos de igual nivel, sino que también es un asunto táctico y en la que se ponen en juego una serie de factores y el que juegue con más inteligencia pues tiene las posibilidades de ganar, las posibilidades de la ventaja. Santana pues intuitivamente jugó con inteligencia. Derrotó a los haitianos el 19 de marzo, pero él no se creyó la película. No, esa gente no está derrotada. Esa gente perdió una batalla, pero se recompone y nos arrasa. Entonces, hace el repliegue estratégico hacia Sabana Buey, pero establece las condiciones para que no puedan pasar por el Memiso, no puedan avanzar por el Memiso, ni puedan pasar por las estribaciones del número. Y ahí no pueden pasar ni por el número ni por el Memiso. Entonces vamos a hacerlo por aguas, vamos a hacerlo a través del mar, y entonces ahí es que viene lo de la batalla de Tortuguero, que se da un día 15 de abril hace 177 años. De esa batalla nace lo que después se conocería como la Marina de Guerra de la República Dominicana, fundada
por Juan Bautista Cambiaso, que fue, digamos, el héroe de la batalla de Tortuguero, además de Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta Bustamante. Ellos, con el almirante Cambiaso a la cabeza, son los fundadores de la Marina de Guerra Dominicana por esta participación en la batalla de Tortuguero, una batalla más que la República Dominicana, que el ejército dominicano, encabezado por el general Pedro Santana, pues hubo de ganar a los haitianos en el uso apropiado de las estrategias militares. Andan por ahí algunos historiadores con muchas limitaciones que no conocen, porque para poder pues evaluar una estrategia militar, pues también hay que tener un poco de conocimiento de causa y hacer alguna valoración comparativa con otros héroes militares y cómo han actuado, cómo se han destacado. Pero aquí el que desarrolla una opinión, y en cierta medida la historia dominicana, lamentablemente, está llena de opiniones. Y se supone que la historia no son opiniones, pero la historia dominicana está cargada de opiniones. Y la historia no se hace con opiniones, sino con valoraciones críticas, debidamente documentadas y verificables. Pero el padre de la historiografía dominicana, José Gabriel García, contribuyó mucho a que levantemos unas simientes de nuestra historia que tiene mucha opinión y en cierta medida escasa documentación y estudios críticos de los períodos. Por eso la insistencia en hablar de la historia como se habla de los cuentos de niños. Se habla de los cuentos de niños, es decir, los cuentos de niños tienen a un malo y tienen a un bueno. Esa es la historia nuestra. Esa es la historia nuestra. No es un análisis crítico de procesos. Y esos procesos, pues hay que verlos en el contexto y en la etapa en la que se produjeron. En ese sentido, yo creo que los dominicanos, lo único que tenemos es razones para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que ha ocurrido en él. Ahí están nuestras luces, están nuestros errores, pero hemos vivido las etapas que han vivido todos los países, porque hay gente que quiere presentar cosas como que son exclusivas de los orígenes dominicanos y que como este es un país traído a menos, que nosotros somos un país atrasado y que por eso supuestamente aquí han ocurrido cosas que no han ocurrido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, por ejemplo, está lo que ocurre con las limitaciones de los derechos de la mujer, cómo la mujer, por años, digamos casi un siglo, no ejerce el derecho al sufragio, como que eso es un defecto dominicano, y eso es una cosa que es producto del atraso dominicano. Pero los dominicanos no inventamos la democracia la inventaron los griegos. Fueron los griegos que inventaron la democracia. En esa democracia que inventaron los griegos, las mujeres no participaban, no votaban. No votaban, es decir, en ninguna parte del mundo, una democracia o una república o una monarquía pues surgió con el reconocimiento al derecho al sufragio de la mujer. Eso fue una conquista posteriores de las sufragistas, que podemos decir que
es la primera ola de lucha por los derechos de la mujer, que fue la lucha del derecho al sufragio, pero eso no es una ocurrencia particular de la República Dominicana. Nació con la invención de la democracia, que es de los griegos. Y por lo tanto no es un asunto que pueda atribuirse particularmente a las condiciones históricas que se dan con la República, con la República Dominicana. Entonces, así por el estilo, nos vamos a encontrar con una serie de cuestiones en las que vivimos pues menospreciándonos, considerándonos que nosotros no tenemos la capacidad, que no tenemos las posibilidades de avanzar, que estamos muy por debajo de otros países, ahora que estamos analizando el tema de la policía y de la reforma, que miren que el modelo de Estados Unidos, si quisiéramos algún modelo en la República Dominicana, ojalá que nunca sea el estadounidense, en cuanto al modelo de manejo policial. Ojalá que nunca sea ese. Ojalá que nunca sea ese. Entonces, bueno, señores, quiero también, porque no podemos estar, digamos, sin prestarle atención al tema de la difteria, pues leer una información que se publica en el día de hoy. Estamos hablando de que la cantidad de casos de difteria registrados en el país aumentaron a 19, de los cuales hay 10 fallecimientos. Esto es lo que está informando el Ministerio de Salud Pública. Entonces, hay un niño que fue ingresado ayer en el Hospital Robert Reed, del que no se ofrecieron mayores detalles. El Ministerio de Salud Pública, o el ministro Daniel Rivera, que reiteró el llamado a los padres para que completen el esquema de vacunación de sus hijos, señaló que la mayoría de los casos que se han registrado este año corresponden a niños y niñas que debían vacunarse en tiempo anterior a la pandemia. Parece que toda la atención que hemos tenido con el tema de la pandemia nos ha llevado a descuido en otras áreas, y esto ahora nos está rindiendo, nos está pasando factura con el tema de la difteria. Entonces, señores, también quería leer la carta que le envió a Paliza el presidente Abinader. Ustedes recuerdan que nosotros, cuando se produjeron las declaraciones de Franklin García Fermín, hicimos una advertencia planteando prácticamente lo que ahora está advirtiendo el presidente Abinader. Entonces, estoy buscando la carta, aquí está la carta del presidente Abinader, que dice lo siguiente: señor José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, su despacho. Estimado compañero, en vista de que los últimos días he visto, leído y escuchado pronunciamientos y comentarios de algunos militantes de nuestro Partido Revolucionario Moderno sobre supuestos aprestos para viabilizar una eventual repostulación de quien suscribe a la presidencia de la República en los procesos electorales futuros, quiero expresarle lo siguiente. La misión y los desafíos que tiene por delante el gobierno que presido me obligan a concentrar todos mis pensamientos, mi tiempo y mi energía a impulsar las soluciones que requieren los acuciantes problemas que por tanto tiempo han aquejado nuestro país, agravados por la pandemia del COVID-19 que nos azota. Esa misma dedicación y concentración la reclamo a todos los funcionarios públicos o a todos los dirigentes de la organización que junto a nuestros aliados nos condujo al poder. No hay espacio para distraernos ni para abordar temas extemporáneos que por el momento no constituyen las prioridades del pueblo dominicano.
es hora de trabajar, entregarnos y dedicarnos de todo corazón a servirle a nuestro país. Le solicito formalmente trazar las orientaciones desde la dirección del PRM a los fines de que cesen esos pronunciamientos que nada aportan al gobierno, ni al partido, ni a la nación. Atentamente, Luis Abinader. Era lo que habíamos dicho cuando se produjeron esas declaraciones. Ese es un asunto totalmente innecesario porque en el momento incluso no es un tema de debate amplio que involucre, digamos, a todo el liderazgo político, sino que es una cosa particular del PRM que se soluciona sin necesidad de adelantarse a estar planteando. De hecho, Eddie Olivares habla, que es el presidente de la Comisión Estatutaria, de unas reformas que se están haciendo o que están pendientes. Hay un trabajo de reforma estatutaria que abarca diversos puntos, y entre esos puntos, desde luego, estará ese, pero eso no debe ser realmente ningún motivo para que se estén adelantando cosas. El presidente, desde luego, sabe que hay algunos funcionarios que tienen sus proyectos presidenciales. Entonces, también este es un mensaje. También ese es un mensaje que va por ahí. Bueno, ningún problema con que la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional haya cambiado la medida de coerción del ingeniero Leonardo Faña, que la haya variado de prisión por presentación periódica, impedimento de salida y una sanción económica. Ningún cuestionamiento, porque pues Faña ni pone en peligro las indagatorias que está haciendo el Ministerio Público, ni representa un peligro para la presunta víctima, que él mismo, en un acuerdo para el desistimiento, pues se encargó de que estuviera alejada del territorio nacional para que no estuviera al alcance del Ministerio Público. Bueno, que ¿dónde está la prueba de que se llegó a un acuerdo con esa señora para desistir? ¿Y quién desiste sin un acuerdo? ¿Quién desiste sin un acuerdo? El desistimiento es producto siempre de un acuerdo entre las partes. Y cuando están satisfechas todas las condiciones que ha planteado el presunto denunciante o la presunta víctima para desistir, entonces sus abogados depositan el desistimiento. Es decir que aquí solamente un estúpido puede pensar que eso se llevó a cabo sin que se produjera un proceso de acuerdo. Y desde luego, el acuerdo incluyó que la presunta víctima se fuera del país como se fue. ¿Por qué? Porque como se sabía que el Ministerio Público podía continuar la investigación, pues cuando el Ministerio Público continuara la investigación, no encontrara a la presunta víctima y se complicaran las cosas porque esta señora no es acusada, esta señora no puede ser solicitada en extradición, ella es una denunciante. Y entonces eso se queda ahí en una especie de limbo porque aparecen algunas evidencias. Ya yo en su momento revelé que sabe el Ministerio Público que la joven fue auxiliada en el establecimiento comercial donde fueron, en el restaurante donde fueron, que fue auxiliada.
y los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Y hasta la propia esposa de Faña insinuó que los hechos ocurrieron, porque ella dice que una mujer adulta, que una mujer que no es una niña, que se monta en un vehículo con un hombre o que sale a encontrarse con un hombre, sale abstenida a sus consecuencias. Entonces, ahí ningún problema con relación al tema de que esté en libertad. Porque, imagínense, y donde esto no es un asunto que yo creo que vaya a tener una salida por ahora, en el caso del señor Faña, que quiso desviar esto, de que presentarlo como un asunto político, y veo gente que se solidariza, que lo que está ocurriendo con este hombre, que la injusticia que está ocurriendo con este hombre, bueno, este hombre es tan inocente, él se siente tan inocente que la presunta víctima no se le dio la oportunidad, porque una de las condiciones para el desistimiento, bueno, usted tiene que decir que usted se equivocó, que esto era falso. No, ella desiste pura y simplemente, pero no dice que la denuncia era falsa. Desiste y vete del país. Desiste y vete del país. Y entonces se le facilitaron las condiciones para que ella se fuera del país como se fue. Ay, qué inocente es ese hombre. Sí, él siente que es inocente. Y todo lo demás es una manipulación política y una serie de componendas. Y entonces es tan inocente que la presunta víctima tiene que ponerla lo más lejos posible de donde el Ministerio Público que esté haciendo una investigación le dé alcance. Y fíjense lo inocente que se siente sobre esa acusación. Desde luego que sabemos que es un principio que todos debemos respetar. Él debe ayudarnos a respetar el principio debió ayudarnos a respetar el principio de la presunción de su inocencia. Tratando de que el desenlace fuera otro. Porque ahí hay un espacio, lamentablemente, que deja muchas elucubraciones. Entonces, es lo que tiene que ver con eso. Hablé también de el caso de Bernard Madoff. Estamos hablando de aquel financista estadounidense, un hombre con una historia aparentemente impecable, que tiene una carrera en el mundo financiero, que desarrolla un esquema piramidal que después se viene abajo. La pregunta es, en un sistema que tiene, se supone, tantos mecanismos de alerta, las estafas de Bernie Madoff pudieron realizarse sin que se fueran dejando señales de que habían cosas que no concordaban, de que habían cosas que no andaban bien. En el esquema, el llamado esquema Ponzi de el señor Madoff, pues llegó a acumular $68,000 millones. 68,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una suma muy respetable. Este hombre, pues, recibía depósitos, recibía inversiones, y entonces, con los nuevos recursos que recibía, pagaba los intereses de la gente que ya le había dado recursos anteriores, y así se iba nutriendo en una centrífuga que, si no viene la crisis del 2008, se hubiese postergado más tiempo, porque lo que deja desnudo a Madoff
es la crisis financiera que vivió el mundo en el año 2008. Entonces, cuando se produce esta crisis, un grupo de personas que tienen sus inversiones con Mados necesitan sus recursos y van a reclamarlo a la vez. Cuando se reúne un grupo de personas que va a reclamar a la vez sus recursos porque ya no les sirven solo los intereses o ya tiene sospechas de que algo anda mal, de que ese cuento pues se quebró, entonces ahí viene el problema. Mados no puede responder a eso y a partir de ahí todo lo que ya se venía sospechando pues estalla. Bueno, Mados, por ejemplo, su negocio estaba muy relacionado con la bolsa de valores. Y hay una lógica en la bolsa de valores que los negocios de Mados rompían. No hay quien tenga negocios vinculados al comportamiento de la bolsa que no sean negocios con altas y bajas. Pero resulta que el de Mados no tenía altas y bajas. El de Mados nada más tenía altas y daba beneficios por esas altas. Y él decía que era el instinto que él tenía. Es decir, él tenía el instinto de salir de una inversión antes de que colapsara, antes de que su cotización se viniera abajo y de entrar en una nueva antes, exactamente poco antes de que sus precios fueran casi a dispararse. Y ese cuento muchas personas lo creían. Otras personas, y después en las investigaciones posteriores, sospechaban, y de hecho ya habían denuncias concretas y se sabía que ese esquema en un año podía colapsar, que podía colapsar el esquema de Mados. Ahora, ¿por qué la gente que tenía sospecha realmente no detuvo eso? No detuvo eso. Bueno, por lo que llama Malcolm Gladwell el sesgo de veracidad. ¿Qué es el sesgo de veracidad? Cuando hay cosas que aparentemente deben marchar de una manera y tienen algunas señales que nos alertan de que esas cosas pues no andan bien, de que algo no cuadra. Sabemos que algo no cuadra, pero al analizar que algo no cuadra, entonces vamos más hacia el perfil de la persona. Al ver este perfil de Mados, de quién era Mados, de dónde venía, de cuáles eran los vínculos que tenía Mados y su relación con todo este entramado financiero, era una persona que solo comunicaba seguridad. Seguridad, pero ven acá. Pero si los grandes inversionistas están con este hombre, por algo es. No es que a mí no me cuadra esto, porque es verdad que nada más es beneficio, estos beneficios son fabulosos, pero fíjense, y el propio comportamiento, el historial, la persona, entonces esas son las cosas que te impiden llegar a una conclusión de que las cosas no están bien, aunque sí has recibido señales de que las cosas no están bien, pero tú mismo te convences de que no puede ser. No puede ser. No puede ser, no. Esa es una persona seria. Además, otra gente han hecho negocio con él y ha cumplido. Hay una cosita ahí medio discordante, pero él ha cumplido. Y entonces tú mismo terminas convenciéndote, aún teniendo señales de que hay situaciones discordantes, terminas convenciéndote de que las cosas andan bien. Eso pasó con Mados. La cantidad de personas que después
llegó a la conclusión de que había recibido señales muy concretas de que ese esquema tenía problemas. Es inmensa y solo hay que leer un poco todo ese proceso, toda esta investigación. Este señor murió en el día de ayer, estaba condenado a 150 años de cárcel. En la República Dominicana hubo esquema Ponzi más pequeño, pero por igual que involucraron a gente que uno no se imaginaba que podían estar involucradas, que podían dejarse persuadir de poner su dinero pues en estos esquemas. Y como esa gente de prestigio puso su dinero en esos esquemas, otra gente que tenía ese dinero como su único ahorro también lo puso y ya sabemos lo que pasó. Y tenemos varios casos aquí que están en la justicia en relación con ese caso. Entonces, bueno, por otra parte, hay una situación que se ha dado con los empleados de algunas entidades que operan en Ciudad Juan Bosch. Ese proyecto se concibió como un proyecto integral. Entonces, en ese proyecto integral que se creó para que, con el concepto de que la gente viva en comunidad, pues ese proyecto tiene un hospital, tiene un parque temático, tiene otras actividades. ¿Y qué se estableció ahí? Que profesionales, que gente que podía ejercer esas funciones, pues también se le conquistó para que fueran al vecindario y que pudieran trabajar ahí mismo. Tú eres médico, mira, justamente a ti te conviene el proyecto porque ahí va a operar un hospital. Entonces puedes hacer la capacitación necesaria porque el proyecto está diseñado con estos criterios de un concepto de vida integral y tú eres un adquiriente, pero a la vez tienes la posibilidad de trabajar en tu propio entorno. Tú eres maestra, tú tienes esta posibilidad también. Y se creó ese proyecto con ese concepto. Pero ahora el gobierno del cambio, pues, ha sacado esa gente. Ha sacado esa gente para hacer otros nombramientos, tanto en el hospital como en el parque temático, y hay protesta por eso, porque eso varía todo el concepto en base a lo que eso se estableció, que no veo realmente, no veo necesidad de llegar a una cosa como esa. La verdad es que no veo la menor necesidad de llegar a una cosa como esa. Ya sabemos que renunció en el día de ayer el primer ministro de Haití. Renunció el primer ministro de Haití, el ministro Joseph Houte. Y entonces el canciller fue nombrado primer ministro, el canciller Claude Joseph. Que esta crisis política haitiana, pues está ahí por su propia cuenta. Por su propia cuenta. La comunidad internacional solo hace pronunciamientos. Pero si no hay un auxilio, si no hay un acompañamiento, pues eso se postergará y ese país continuará en esa situación que tiene de ingobernabilidad. Esa situación que tiene de ingobernabilidad que pues terminará expandiendo su caos. Es la comunidad internacional la que puede ayudar en eso.
La República Dominicana no tiene posibilidades por sí sola de acompañar a Haití, que a Haití no le interesa esa compañía. No le interesa esa compañía. Nosotros tenemos que ser parte de la solución del problema haitiano. Estoy claro en eso, porque ese es parte del problema nuestro. Pero tiene que ser como parte de un acompañamiento de la comunidad internacional. Nunca podrá ser como una gestión propia de la República Dominicana. Eso lo hizo la República Dominicana en tiempo de la dictadura de Trujillo. La dictadura Trujillo intentó tener control de ambos países y tenía una dinámica, pero ya sabemos que eso también en algún momento derivó en catástrofe. De manera que eso no hay posibilidad, desde el punto de vista bilateral, de que sea la República Dominicana la que dé ese acompañamiento. Ahora, la República Dominicana debería estar bastante activa en la comunidad internacional, exhortándola y tratando de que se cree un mecanismo del que pudiera formar parte la República Dominicana para acompañar a Haití, para procurar cierto desarrollo económico y social en ese país, una cierta estabilidad que después no conduzca a un estallido con consecuencias catastróficas, no solo para Haití, sino también para la República Dominicana. Cambio y fuera.